Saludos mis amados hermanos, espero que estén muy bien. Continuamos con este tiempo devocional y también continuamos con el estudio de este libro de Filemón, una carta maravillosa, es pequeña pero de verdad muy sustanciosa. Vamos hoy a leer los versículos 5 y 6. Leámoslo. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. El amor se siente, el amor se expresa, del amor también se habla y se oye. Qué importante lo que dice Pablo acá, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor. Porque oigo del amor, el amor que nosotros vivimos en la iglesia se escucha en otros lugares. Definitivamente, hermanos, es muy importante que más que nuestras palabras sean esos hechos dentro del cuerpo y de la iglesia los que trasciendan hacia las personas que están afuera y aún dentro de la misma iglesia en otras zonas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en una ciudad, cómo se cuidan, cómo se permanecen unidos, cómo están juntos, cómo perseveran, cómo se animan, cómo se exhortan, cómo se edifican, se ha escuchado en otras ciudades o lo que sucede muchas veces en otros países, cuando, por ejemplo, hemos tenido aquí la oportunidad de tener hermanos de la iglesia de otras naciones, aquí han venido de casi más de 6 naciones diferentes a visitar y a conocer la iglesia en Colombia y ellos llevan esas noticias a los hermanos que no han podido venir. Cuando nosotros vamos hacia allá, llegamos y nos dicen, ustedes son los que hicieron esto, nos dijeron lo otro, son los famosos. Entonces, no es que uno sea famoso, sino que sencillamente el amor se oye. ¿Sí se dan cuenta? Y de igual pasa con los otros hermanos cuando vienen, nos dan noticias, nos comparten, nos dicen qué sucede y de esa manera nosotros podemos también saber cómo está la iglesia en otros países y en otras ciudades. Entonces, el amor se oye. Es importante, ¿sí? Que nuestros hechos griten más fuerte que nuestras palabras. Eso sería como esa enseñanza del amor. Y también dice, y de la fe. Y sencillamente cuando hablamos de fe no estamos hablando de otra cosa diferente que no sea el obedecer. Y ustedes ya saben que ese es el abecedario que nosotros los discípulos tenemos que aprender cuando entramos al reino. No es el ABC como en el colegio, sino el obedecer. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque obedecer, ¿qué es? Conocer la voluntad de Dios, aceptarla y caminar. Y eso es fe. Conocer la voluntad de Dios, que Él la expresa a través de su palabra, aceptarla, acepto lo que Dios quiere para mi vida y camino en esa voluntad a lo que Él me mandó. Entonces, eso es fe. Ya lo habíamos visto, pero tenemos que seguir recordándonos las mismas cosas. Aclara que con todos. Hay algo aquí muy importante y es que entre los hermanos de las diferentes denominaciones no debe haber competencia. Nosotros no debemos competir unos hermanos de una denominación con otra. Primero, no deberían haber denominaciones, pero bueno, las hay. Es una realidad que hay en el mercado religioso. Pero nosotros creo que tenemos es que derribar esas barreras, ¿cierto? Y no es que mi grupo hizo, mi iglesia hizo, no, es la iglesia de Cristo. Y si alguien siente que lo que hicieron aportó al avance del reino de Dios, los demás hermanos nos debemos alegrar. Si un hermano Dios lo utiliza, para influenciar, para predicar en un medio, en un círculo social específico, pues nos debe alegrar el trabajo que están haciendo desde que prediquen a Cristo, su señorío y el gobierno de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, debemos, para con todos los santos, o sea, tienes un hermano que conoces de otra denominación, bueno, abrázale, dale afecto, ora por él, y que vea a Cristo en tu vida. Yo creo que lo más importante, ¿sí? Ganarnos en amor, eso trae la unidad del cuerpo. Entonces, cuando nos dice, aclara que para con todos. Y obviamente hace una aclaración, los santos. Y en esto sí tengo que hablar de que los santos no son cualquiera que entra a una iglesia. Los santos no son cualquiera que viene de visita. Los santos no son cualquiera que lee la Biblia. Los santos no son cualquiera que se dice ser cristiano. Nosotros debemos medir el nivel de revelación de cada persona y de acuerdo a eso, pues saber también cómo está su corazón frente a esa relación con Dios. Entonces hay personas que dicen, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia tal, yo ayudo allá, soy del liderazgo. Bien, ¿y cómo es su caminar?
cómo es su interpretación del reino, cómo vive el reino, cómo lo expresa, cómo se relaciona con los demás, cómo ama. Entonces, es bueno por eso muchas veces cuando conoces a una persona que se dice ser discípulo, pues dejarle hablar. La boca habla de la abundancia, el corazón dice la palabra. Entonces, es bueno escucharles, es bueno hacer unas preguntas específicas para saber si la persona tiene esa claridad. Ahora, si no la tiene, entonces mirar su actitud cómo es frente a la verdad de Cristo en la palabra. Y si la verdad de Cristo en la palabra, o sea, si él ama la palabra, pues sencillamente va a seguir la palabra. No tiene que seguir otra denominación ni otro grupo, pero ¿cómo es su relación con eso? Porque la persona puede también estar en un error o tener incompleto mucho, pero cuando se le acerca con la palabra, se le muestra lo que Cristo hizo, pone una barrera, pone un obstáculo y dice, no, eso no es así. O, no, es que usted quién es para enseñarme, ¿sí? O sencillamente, es que ustedes son muy chiquitos, yo voy supuestamente a un grupo que es mucho más grande, entonces, como somos más, tenemos la razón. Y pues ustedes ya saben, hermanos, que las multitudes no son señal de nada. Que recuerdan cuando el Señor Jesús llegó a Jerusalén, las multitudes lo aclamaban y las multitudes hablaban de Jesús. Y a los 8 días, muchos de esa multitud estaban hablando, crucifícale, crucifícale. Entonces, las multitudes no son señal de nada, es el fruto. Además, si tú ves a Jesús andaba con sus 12, con sus 70, ¿sí? Y tenía un gran círculo, que eran ya 500, que pues les gustaba escuchar las enseñanzas del maestro. ¿Okay? Entonces, ¿qué concluimos? Como fruto es la participación en acción. Entonces, es actuar hacia los santos de la iglesia. Y dice que por conocimiento de todo el bien. Bueno, en nosotros está el bien. Nosotros somos seres de luz. Somos buenos. Los discípulos del Señor son buenos por naturaleza. Los discípulos del Señor son luz. Los discípulos del Señor tenemos a Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la diferencia. Por eso es que cuando hay dos discípulos, no importa de qué país sean, no importa de qué región sean, y no importa qué idioma hablen, cuando se acercan, se entienden perfectamente. Y esto te los digo a ustedes con experiencia ya que nos ha sucedido muchas veces, aún con hermanos que otros discípulos nos refirieron y que a ellos nos refirieron y no nos conocíamos. Y cuando nos pudimos conocer en otro país, en unas circunstancias temporales, hablábamos el mismo lenguaje, porque es el lenguaje de Jesucristo, es el lenguaje de la palabra, son las verdades. Ellos tenían en su corazón abierto a la verdad de Cristo y nosotros también. Entonces, Cristo en vosotros es esperanza de gloria. Oremos. Padre, te queremos dar gracias en esta hora por este tiempo que nos has permitido tener de estudio de la palabra y de meditación. Señor, gracias porque en nosotros está la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo y eso hace que seamos buenos, que seamos personas de bien, Señor. Te damos gracias, Señor, porque debemos amar, Señor, a los hermanos, Señor, que están en otras denominaciones, y poderles expresar también ese amor de Cristo y poder recibir de ellos ese amor también, Señor. Tú quieres una sola iglesia, tú no quieres denominaciones, tú no quieres letreros, tú vienes por tu iglesia, Señor, compuesta por tus discípulos, Señor, los santos. Por eso oramos, Señor, para que podamos mantener, Señor, esa investidura, podamos mantener ese depósito en nosotros. Y yo oro por cada uno de mis hermanos para que persevere hasta el fin. Amén. Bueno, mis amados, entonces, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eres un ser de luz. Chao, chao.